Buenos días, bienvenidos a una sesión del aula de pacientes en el que vamos a tratar un tema muy importante que es la prevención del ictus. En primer lugar, yo me llamo María Vázquez, soy neuróloga en este hospital y me gustaría definir o hacer un breve repaso sobre cuáles serían pues, las dos definiciones más importantes de este título, que es ictus y prevención. Así, en primer lugar, ¿qué es un ictus? Un ictus es una emergencia, una urgencia médica y que va a suceder siempre que haya una interrupción de la circulación de la sangre que llega al cerebro. Los ictus se clasifican de forma muy sencilla en dos grandes grupos. El ictus hemorrágico, que es aquel que sucede cuando se produce una rotura de una arteria, se rompe esta arteria, esta sangre se extravasa, sale hacia afuera y produce un hematoma, una hemorragia. Esto comúnmente pues, se llama derrame en la calle. El derrame viene a ser peor o más grave que el otro tipo porque la hemorragia va a acumular un volumen y este volumen va a ejercer un efecto bastante destructivo y un efecto masa sobre las estructuras que están alrededor. Entonces, al producirse este efecto, aparte de cortar la circulación que va hacia territorios que están más distales, más periféricos, pues vamos a tener un efecto destructivo de lo que sería el volumen de la sangre. Y luego, en el otro gran capítulo, que es el mayoritario, son los ictus isquémicos, las trombosis que se llaman habitualmente. El ictus isquémico se puede producir por distintos mecanismos. El más habitual es que se produzca una trombosis dentro de la arteria. Y aquí tiene mucho que decirnos la arteriosclerosis, que es esa enfermedad de las arterias de la que vamos a hablar después un poquito más largo y tendido. En estos casos lo que se produce es una oclusión de un vaso, pues porque hay una afectación in situ de este vaso. Otra opción es que se produzca una embolia. Una embolia consiste en que se forma un coágulo o un trombo y ese trombo viaja por las arterias hasta que llegan a una rama donde producen una oclusión, que estaría a distancia de donde se ha originado. Las embolias pueden venir del corazón o pueden venir incluso de arterias que tengan procesos en su pared que estén dañadas y que suelten un trocito y este trocito navegue por las arterias y produzca una oclusión. Y luego hay otro gran grupo para producir falta de riego, o sea, lo que sería la isquemia en el cerebro, que sería la hipoperfusión sistémica. ¿Qué es esto? Pues en personas que sufren, por ejemplo, una parada cardíaca, al tener una parada cardíaca, el flujo o el volumen de sangre que está circulando pues deja de circular y esos territorios del cerebro que están dañados van a producir una isquemia en distintos territorios del cerebro. También puede ocurrir, pues, por ejemplo, en hemorragias graves y esto pues, sería lo que produciría un ictus isquémico. ¿Cómo de importante es hoy en día el padecer o este tipo de patología? Mucho, porque es muy prevalente, es muy frecuente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que vemos en Canarias, en el año 2023 se registraron más de 3.000 hospitalizaciones por ictus, de las cuales aproximadamente 800 personas murieron, que es un número muy elevado. Pero es que en nuestra vida 1 de cada 6 personas tendrá un ictus, cada 6 minutos se produce un ictus y cada 14 minutos se documenta una muerte secundaria a un evento vascular cerebral. Entonces, se sabe que en el mundo hay más de 12 millones de ictus al año, que es una barbaridad. Es la principal causa de discapacidad en personas adultas y es la segunda causa de muerte o mortalidad en el mundo. Y estos datos son muy alarmantes. Hemos definido qué es un ictus, ahora vamos a definir qué es la prevención. ¿Qué es prevenir? Pues evitar que algo ocurra. Entonces, en medicina hablamos de prevención primaria cuando estamos intentando actuar antes de que ocurra el desastre. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una serie de medidas o tratar una serie de circunstancias que sabemos que van a ser deleterias en nuestro organismo y que van a conducir a una consecuencia tan grave como es un ictus. Y hablamos de prevención secundaria, es una vez que ya ha ocurrido, ¿cómo evitamos que vuelva a ocurrir? La prevención secundaria conlleva siempre la primaria, es decir, todo lo que hacemos en la primaria iría a la secundaria, solo que ampliaríamos una serie de actuaciones dirigidas a la causa. Para entender cómo hacer una prevención del ictus, primero tenemos que entender qué es lo que produce un ictus o cuáles son las causas. Dentro de las causas de ictus isquémico, la oclusión del vaso, la trombosis, la causa más frecuente es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la formación de placas dentro de las arterias.
Estas placas lo que van a hacer es que, creándose dentro de la pared de la arteria, van a producir que poquito a poco esa luz de la arteria se vaya estrechando y vamos a tener un flujo comprometido inicialmente o incluso bloqueado si eso llega a ocluirse. También condiciona que al empezar a acumularse placas, estas arterias sean menos contráctiles, tengan menos capacidad de moverse, son rígidas, menor control de lo que serían las variaciones de tensión en el cerebro. Produce una serie de consecuencias que no nos gustan nada. El siguiente grupo en importancia es aquel ictus que viene del corazón, el cardioembólico. Se forma un coágulo, un trombo, una embolia dentro del corazón y esto viaja a través de nuestros vasos, llega al cerebro y produce una oclusión. La causa más habitual son las arritmias, concretamente la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente en personas, pues sobre todo con la edad, aunque también puede verse en aquellos pacientes que tienen falta de contractilidad. Yo tengo un infarto de miocardio, mi músculo deja de funcionar adecuadamente y va a producir que ese músculo tenga menos contractilidad y eso también puede producir que se formen trombos dentro del corazón, o bien porque tenga una valvulopatía, una afectación de las válvulas, también pueden producir embolias y otras causas más infrecuentes que no vamos a tratar aquí, porque en la prevención ahí poco podemos hacer. En el caso del ictus hemorrágico, las causas principales, o la principal, es la hipertensión arterial. Lo vemos en muchos casos, pacientes con hipertensión arterial, generalmente de larga data, que tienen hemorragias cerebrales profundas, que pueden ser mayores o menos de tamaño, pero casi siempre producen déficits importantes. Y también se ven en algunas enfermedades degenerativas, que es otra de las causas principales de hemorragias, que es la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide no vamos a tratarla aquí, pero consiste en que se deposita una proteína en la pared de las arterias y esa proteína de la pared de las arterias tanto tiende a engrosar la pared haciendo que la luz disminuya y produzca cierres, como puede producir rotura de paredes y hacen hemorragias grandes, lobares, en los lóbulos cerebrales superficiales y que tienden a ser recurrentes. Esto, pues, la causa es desconocida y prevenirlo es complicado. Y luego, pues, otras causas que tienen que ver con cómo están nuestros vasos. Si hay malformaciones vasculares que tienen tendencia a sangrar, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, que eso, pues eso depende un poco de nuestra vascularización. Hablar de prevención de ictus es hablar de riesgo vascular. ¿Qué es el riesgo vascular? El riesgo vascular se define como aquella probabilidad de desarrollar o bien una cardiopatía isquémica o un ictus en un periodo determinado. En medicina el riesgo vascular se define en periodos de 10 años, pero eso aquí nos da un poquito igual. Lo importante es saber que cuando existe riesgo vascular, la posibilidad de que desarrollemos un problema vascular serio es más alta y está muy relacionado con lo que hemos visto en las arterias, la aterotrombosis. Dentro de las causas que aumentan el riesgo vascular hay una serie de factores que no podemos modificar: la edad, el sexo o bien la historia familiar. Hay gente que tiene, pues, a nivel genético, pues, más tendencia a producir ateromatosis o problemas vasculares. Pero sí que hay una serie de factores sobre los que podemos actuar y que si actuamos en ellos pronto y bien podremos conseguir disminuir ese riesgo vascular y disminuir la incidencia de esta patología que tanto incluye el ictus como la cardiopatía isquémica, como otro problema muy importante que es la arteriopatía periférica. Las arterias de las piernas también se afectan. Cuantos más factores de riesgo tengamos y durante más tiempo los mantengamos, más riesgo vamos a tener de desarrollar este tipo de enfermedades. Y entonces, dentro del riesgo vascular, vamos a hablar de dos grandes grupos. Uno va a ser cómo modificamos nuestros hábitos de vida, qué tenemos que hacer para evitarlos, y otro va a ser qué factores de riesgo inciden en la aparición de este tipo de problemas. Dentro de los hábitos de vida o estilos de vida saludable, el primero que he puesto y lo he hecho queriendo es el tabaco. ¿Por qué? Porque de todos los factores de riesgo, de todas las causas o que pueden llevar a producir este tipo de enfermedades vasculares, se sabe que cesar, interrumpir o quitarse de fumar es la
medida más efectiva de todas las que tenemos en la prevención. Y hay que animar vigorosamente a que los pacientes y las personas que todavía no tienen patología abandonen el tabaco. Se incluyen tanto los fumadores pasivos, que se sabe que también tienen riesgo aumentado, como fumadores de tabaco habitual, el normal de toda la vida, como los nuevos dispositivos que están ahora de moda, pues todos ellos aumentan el riesgo vascular y hay que intentar quitarlo. Y se sabe que 1 de cada 5 muertes por eventos vasculares tienen relación con el tabaco. Todo eso ha sido importante, es dejar de fumar. Desde el día 1 hay beneficios. Se sabe que en el primer año el riesgo vascular, no hablo de pulmón, no hablo de vejiga, no hablo de cáncer, no hablo de POC, el riesgo vascular cae un 50% y que si mantenemos 15 años sin fumar nos igualamos a la población general que nunca ha fumado. Así que hay que animar mucho y de forma muy vigorosa a dejar de fumar. Siguiente hábito que tenemos que manejar y controlar, la dieta. ¿Qué dicen? ¿Qué dieta se recomienda? Dieta mediterránea, que llamamos la nuestra. Bueno, la nuestra. La que era nuestra, que cada vez va más en declive. ¿Y en qué consiste la dieta mediterránea? Pues vamos a intentar utilizar aceites o grasas saludables o cardiosaludables, que se dicen, como es el aceite de oliva, aguacate, a obtener grasas a través de frutos secos, evitar esas grasas saturadas que no nos hacen ningún favor. Obviamente el consumo del alcohol o no hacerlo o limitarlo, dicen que menos de 100 gramos a la semana. Aumentar el consumo de verduras, de frutas, aumentar el consumo de fibra a través de hidratos de carbono que contengan grano entero, ya sea arroz integral, harinas integrales, los frutos secos, al menos 30 gramos al día, introducir pescado de forma habitual en la dieta, de 1 a 3 veces por semana y, por supuesto, todos aquellos productos ultraprocesados, intentar sacarlos de nuestra vida porque no aportan absolutamente nada bueno. ¿Y qué es un producto ultraprocesado? Pues si viene muy empaquetado, malo, eso hay que empezar a mirar. Cuantos menos ingredientes, mejor. En cuanto a la carne roja, en el momento actual lo que se recomienda es consumir entre 300 y 500 gramos a la semana de carne roja, pero no es indispensable en nuestra dieta, incluso podríamos eliminarla. Y obviamente carne roja que no esté procesada, típicas hamburguesas y salchichas que venden empaquetadas, pues todo eso debería salir de nuestra dieta. Y por supuesto evitar el azúcar, todo eso va a hacer que estemos mucho mejor. Siguiente paso, muy fácil, no descubro nada, el ejercicio, ahí está claro, hay que moverse, evitar el sedentarismo. ¿Qué dicen las guías internacionales? Bueno, pues recomienda un ejercicio aeróbico que nos cueste respirar, al menos entre 150 y 300 minutos semanales en intensidad moderada alta. Yo salgo a caminar 1 hora al día, vale, camina ligero, que cuesta un poquito. O a mí me gusta pues lo que te guste, pero muévete, da igual, hay que intentar divertirse haciendo ejercicio, intentar incorporarlo a un hábito más que un estilo, que nos guste. Yo es que la espalda no puedo, bueno, pues si no son 300 minutos a la semana o 150 y son 10, pues ya hemos ganado 10 minutos. Hay que intentar siempre animar a hacer ejercicio. Y entra aquí también un concepto muy importante que es el ejercicio contra resistencia, ejercicio de fuerza, al menos 2 veces por semana. Y esto estará muy en boga. Hay que levantar peso y hay que hacerlo porque va a aumentar nuestra masa muscular y el músculo es voy a llamarlo un órgano, es un órgano pues que tiene mucha importancia en nuestro metabolismo, en encontrarnos bien, en cuidar nuestros huesos, en cuidar nuestra tensión, nuestro azúcar, y hay que mantenerlos fuertes. Y bueno, en mujeres ni lo cuento ya. Y por último, estilo de vida saludable, ¿qué nos queda? El sueño, dormir bien. Está claro, la falta de sueño se ha documentado y se sabe que es un factor de riesgo vascular independiente. No depende de otros factores y que se recomienda dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Bueno, el que pueda, con la edad el sueño va perdiendo calidad, eso forma parte de nuestros patrones, pero bueno, si podemos mantenerlo, pues esto nos va a disminuir nuestro riesgo vascular y probablemente nos aporte felicidad, eso también hay que meterlo ahí. Una vez que hemos visto cómo hacemos que nuestra vida sea más saludable, todos estos factores van a intervenir sobre los que vienen a continuación, que son los factores de riesgo vascular, digamos, clásicos. La obesidad, el sobrepeso. Hay que intentar controlarlo, bueno, hay que conseguir controlarlo. Es un problema de salud mundial ahora mismo terrible en niños, sobre todo. La educación alimentaria, el acceso a productos alimentarios pues cada vez
menos sanos, más calóricos, es más barato comer mal y está más rico además, ¿no? Porque todo lo frito está bueno, eso es así, pero hay que intentar controlarlo. ¿Por qué? Porque se sabe que el sobrepeso o la obesidad interviene directamente en factores de riesgo como es el síndrome metabólico, la aparición de riesgos como es la hipertensión, el colesterol, el azúcar y dispara el riesgo vascular. Entonces eso hay que intentar controlarlo. Obviamente es un problema complejo. Bueno, ¿cómo tratamos la obesidad? Pues hace falta educación alimentaria, debe ser individualizado, promover el ejercicio físico y en algunos casos, pues en algunos fármacos como está de moda la semaglutida y otros, o la cirugía bariátrica, el balón, bueno, eso habrá que individualizarlo, pero la obesidad es un caballo de batalla que tenemos que pelear mucho para evitar pues, el desarrollo de patologías vasculares graves como es un ictus, ¿eh? El colesterol, ¿qué es el colesterol? Bueno, todo el mundo el colesterol. Bueno, el colesterol es una grasa, es un lípido que está en nosotros y que es indispensable, forma parte de todas las membranas, de todas nuestras células, tenemos que tener colesterol. Y de hecho solo el 20% viene de la dieta, el 80% restante lo fabricamos nosotros. ¿Qué pasa? El colesterol tiene una serie de digamos, movimientos dentro del cuerpo humano en el que se dirige pues, a distintos tejidos. Pero claro, en sangre no puede ir suelto y va unido a unos vehículos que son las lipoproteínas. Entonces, según en qué vehículos se monten, hablaríamos de colesterol bueno, que llaman el HDL. El HDL es aquel colesterol que va unido a esta proteína, lipoproteína, y que va hacia el hígado, donde es metabolizado. Y el LDL es el tipo de vehículo en el que lo que va haciendo es al revés, sale del hígado hacia tejidos y entre ellos las arterias. Y hoy se sabe que el LDL colesterol interviene directamente en el inicio de la placa de ateroma, que es eso que hemos visto de las arterias, y tiene mucho que ver también con la progresión de estas placas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser conscientes que el depósito de LDL en nuestras arterias ya se inicia a edades precoces de la vida, entre 20 y 30 años, y que es un proceso dinámico en el que la placa, que es esto que estamos viendo aquí, va aumentando a lo largo del tiempo, produciendo una disminución de la luz de la arteria. Esto es un corte de una arteria, estamos viendo aquí una luz chiquitita, aquí una luz normal. Pues esto es lo que está haciendo esta placa que hay aquí. La placa tiene lípidos y tiene otras sustancias, pero bueno, el LDL colesterol forma parte de este desastre. Las placas en su crecimiento pueden volverse inestables también. ¿Qué es una placa inestable? Es una placa que puede romperse. ¿Y qué ocurre cuando una placa se rompe? Pues puede ocurrir que se forme una hemorragia aquí dentro, hemorragia intraplaca. Bueno, ¿y qué ocurre? Hace un volumen de sangre que va a ocupar la luz del vaso y lo tapona. O puede ser que al romperse o tener una superficie un poquito irregular, las plaquetas digan, ¡buah! Aquí pasa algo en el endotelio, que es la capa interior, vamos a agregarnos, que aquí hay algo está roto y forman un trombo. ¿Y qué ocurre si se forma un trombo aquí? La arteria se cierra. Y volvemos a ver un problema ahí muy serio, que sería un cierre de arteria, que si ocurre en una arteria que va hacia el cerebro, va a producir un ictus isquémico. Y entonces, ¿cómo vamos a controlar nuestro colesterol? Pues no voy a descubrir nada, la dieta, está claro, una dieta como hemos descrito antes, ejercicio físico regular, no fumar, no beber o hacerlo de forma moderada, controlar el peso y en aquellos casos que precise tratamiento médico, ¿qué nivel de LDL tengo que tener yo? Menuda pregunta. Bueno, pues el nivel de LDL adecuado es a cada persona porque va dirigido a qué riesgo vascular tengo yo de base. Entonces, si yo tengo un riesgo vascular bajo, no tengo factores de riesgo, bueno, a lo mejor mis niveles de colesterol LDL pues no tienen que estar tan bajos, pero si yo tengo un riesgo vascular muy alto, que son aquellas personas, aquellos pacientes que ya han tenido un evento vascular importante o tienen factores de riesgo como son diabetes, enfermedad renal crónica o arteriopatía periférica, pues a lo mejor tenemos que pedir niveles tan bajitos como que estén por debajo de 55 y eso es muy poquito y cada vez pediremos menos porque sabemos que tiene mucho que ver con el desarrollo de los ictus. Este es el colesterol. ¿Y qué más factores de riesgo hay? Pues la hipertensión arterial, la asesina silenciosa, ¿no? No duele, pero hace un daño terrible. Se sabe que es responsable de 10 millones de muertes en el mundo al año, que es mucha muerte,
Y se sabe que en Europa hay 150 millones de europeos que son hipertensos, que es mucha gente también, y afectando pues casi a más de un tercio de los adultos y a más de la mitad de aquellas personas con más de 60 años. Y qué importante tiene controlar la tensión, mucha, porque en el caso de los eventos vasculares mayores, de lo que estamos hablando ahora, pueden disminuir casi un tercio de ellos solo con el control de la tensión. Y tiene mucho que ver, como vimos antes, con la rotura de las arterias y la producción de los ictus hemorrágicos, los derrames, y también mucho que ver con la aparición de los ictus isquémicos. ¿Y qué nivel de tensión tengo que tener yo? Bueno, pues hoy por hoy se habla de hipertensión por encima de 130-80. Es óptima por debajo de 120-70, 12-7 que se dice. Y entre 12 y 13 y 7 y 8 de mínima, estamos ahí en un nivel que deberíamos tener control y vigilar, porque si eso sube hay que tratarlo. ¿Y cómo vamos a tratar la tensión? Creo que tampoco voy a descubrir nada. La sal, cuanto menos mejor, ya lo hablamos en la dieta, una dieta equilibrada, comer bien, hacer ejercicio, el peso, no fumar, el alcohol, repetimos una y otra vez lo mismo. Y fármacos quien lo necesite. ¿Qué más factores de riesgo hay? La diabetes. ¿Qué es la diabetes? El azúcar está alto en sangre. Hablamos de hiperglucemia. ¿Qué es lo que significa eso? Es una enfermedad crónica. Puede haber, resumiendo mucho, dos tipos. Uno, que tengamos que nuestro páncreas, que es el órgano que lo fabrica, no fabrica insulina, hablaríamos de una diabetes tipo 1, o en otro caso, que tengamos insulina, pero que no funcione todo lo bien que nos gustaría. Hablaríamos de una resistencia a la insulina, que sería la diabetes tipo 2. Y esto va a tener pues, que esa glucosa aumentada en sangre, ese azúcar en sangre alto, durante mucho tiempo va a producir daño en los vasos, en los nervios, en el corazón, en los riñones, en la retina y en el cerebro. Y esto está demostradísimo. El 90% de las veces tenemos una diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina. Y estamos viendo que en el mundo los casos se incrementan. Por lo mismo, las dietas, el comer bien, la sal, importantísimo. ¿Y cómo definimos la diabetes? ¿Yo soy diabético? Bueno, pues si se ve en una analítica que el azúcar en sangre está por encima de unos valores que hoy por hoy son 126 miligramos decilitro, o bien al hacer una hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada es algo que determinamos en sangre que nos viene a decir cómo ha sido el control del azúcar en los últimos 3 meses. Y esa hemoglobina glicada es igual o mayor a 6,5%, entonces estaríamos hablando de que esa persona tiene una diabetes, y eso hay que tratarlo. Y volvemos a lo mismo. ¿Y qué hacemos si hay una diabetes? Pues obviamente no fumar, hacer ejercicio, controlar el peso, controlar los lípidos, y con todo esto un porcentaje, bueno, un porcentaje no, seguro que el control va a ser mejor, y en los casos que precisen pues habría que plantear hacer un tratamiento médico. Ahí ya no nos metemos, que eso ya son otras lides. ¿Qué va a producir la diabetes mellitus? Va a producir complicaciones como son el ictus, por eso estamos aquí, ¿no? La cardiopatía isquémica, la arteriopatía periférica, que al final hemos visto que las arterias son iguales en el cerebro, en el corazón, en las piernas, en los riñones, y al final lo que va a producir es una afectación arterial del cuerpo. Una neuropatía muy típica, la neuropatía diabética suele ser lo que se llama una polineuropatía diabética. Bueno, es que se produce un trastorno sensitivo en manos y pies, a veces con dolor, pero hay otros tipos de neuropatías asociadas. Afectación renal, la enfermedad renal crónica, la nefropatía diabética se llama. Sí que predispone a infecciones la diabetes y puede producir afectación de la retina, ceguera o la aparición de lo que se llama un pie diabético. Por afectación de microvasculatura que va a los tejidos, pues se van produciendo pequeñas necrosis y no acaban de curar. Entonces nos conviene controlar la diabetes, es otra de las asesinas silenciosas que tenemos que cuidar. Y esto es la prevención primaria. ¿Y qué es la prevención secundaria? Bueno, pues la prevención secundaria, yo he tenido un ictus, tengo que mirar cuál ha sido la causa, y una vez que yo determine la causa hay que adoptar otras medidas asociadas a las que hemos comentado, porque todo lo anterior se aplica aquí. Y entonces, dependiendo de cuál es la causa que ha producido mi ictus, pues yo tendré que tomar una serie de medidas, que ya sea pues, incrementar el control de la hipertensión, poner fármacos para evitar formar trombos secundarios a agregación plaquetaria, antiagregantes, el adiro famoso, anticoagulantes, Sintron y los nuevos, que ya no son tan nuevos,
o bien actuar localmente sobre arterias que están dañadas, ya sean con stent o con cirugía, y todo eso habría que valorarlo de forma individual en cada persona. Hay otras medidas dependiendo de la causa, ya sea pues, si hay una fibrilación auricular y no puede anticoagularse, planteamos un cierre de orejuela con los cardiólogos, o bien si hay una afectación, una comunicación entre las dos aurículas y tiene que ver con la aparición del ictus, pero bueno, esto ya son causas un poquito más extrañas. Siempre debe ser algo individualizado. Entonces, como resumen de todo esto, pues, lo que tiene que quedar claro es que las medidas de prevención en el ictus pasan indispensablemente y de forma más fundamental y lo más importante en el control y en el adoptar unos hábitos de vida saludable que no tienen que costar, sino que tienen que formar parte de nuestra vida, porque es lo que va a originar o lo que va a asegurarnos en cierta medida el tener o el evitar este tipo de complicaciones, que no solo es el ictus, sino que también sería la cardiopatía isquémica, la aparición de ateromatosis en extremidades inferiores con la claudicación, que es terrible, y otros eventos que queremos evitar. Y bueno, pues eso era un poquito lo que yo quería explicar aquí. Espero que haya sido útil. ¿Queréis preguntar algo? ¿Tenéis dudas? No, todo bien.